Dar todo de ti, sin que nadie lo valore. Esa fue la dura realidad de Relámpago, un caballo de noble estirpe que trabajó incansablemente durante casi toda su vida, pero solo recibió maltrato y desprecio de su amo. Cuando todo parecía perdido y su espíritu a punto de romperse, una fuerza invisible escuchó su clamor. Su destino, marcado por el dolor y el olvido, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Deseas descubrir qué milagro transformó su vida? Te invito a seguir esta profunda historia y a suscribirte para más relatos de esperanza. Érase una vez, en un valle fértil rodeado de imponentes montañas, donde la vida se regía por el ritmo del sol y la tierra. En ese valle nacieron dos caballos casi al mismo tiempo, cada uno en una finca diferente. Uno se llamaba Trueno y el otro, el protagonista de nuestra historia, Relámpago. Ambos eran animales fuertes, de noble corazón, y desde muy jóvenes, aprendieron el valor del trabajo en las tierras de sus respectivos dueños. Trueno tuvo la fortuna de pertenecer a Don Juan, un hombre humilde, honesto y justo, que veía en su caballo no solo una herramienta de carga, sino un compañero de vida. Don Juan se aseguraba de que Trueno estuviera bien alimentado, le daba el descanso que merecía y lo trataba con profundo cariño. Para él, Trueno no era solo parte de su sustento, sino un miembro más de su familia. Relámpago, sin embargo, no corrió con la misma suerte. Su dueño era Don Bruce, un terrateniente de corazón duro y alma egoísta, que veía a los animales únicamente como máquinas de producción. A Relámpago nunca le faltaba trabajo, pero sí le faltaba algo esencial: el afecto, el cuidado y el descanso justo. Mientras Trueno recibía suaves caricias y palabras de aliento, Relámpago solo conocía los gritos ásperos y el peso aplastante de la indiferencia. Con el paso de los años, la alambrada que separaba las dos fincas se convirtió en el punto de encuentro de los dos caballos, que se hicieron amigos entrañables. Al anochecer, cuando el campo se sumía en un silencio profundo y las luciérnagas titilaban en el prado, sus voces se escuchaban suaves, como el murmullo de viejos confidentes. «Buenas noches, Trueno», saludó Relámpago con un suspiro de agotamiento. «Te felicito, hermano. Cada día te veo más fuerte y más alegre. Se nota que tu dueño te cuida bien». Trueno respondió con la humildad que lo caracterizaba: «Gracias, Relámpago. Don Juan me trata con cariño, y yo hago mi trabajo con gusto. No es una vida perfecta, pero me siento profundamente agradecido. ¿Y tú, cómo pasaste el día?». Relámpago bajó la cabeza con tristeza. Su voz era un susurro apagado. «Ay, Trueno, mi vida no es como la tuya. Don Bruce me obliga a trabajar desde el primer rayo de sol hasta que la oscuridad lo esconde. Nunca recibo una palabra de aliento ni un descanso reparador. A veces me da tan poco de comer que apenas tengo fuerzas. Yo también me esfuerzo, yo también cargo lo que me piden, pero parece que nunca es suficiente. Es como si el valor de mi sacrificio se desvaneciera en el aire». Trueno lo miró con sincera compasión y le respondió: «Hermano, tu esfuerzo jamás será en vano. Tal vez tu dueño no pueda verlo, pero te aseguro que la fuerza mayor sí lo está presenciando. No pierdas la fe, Relámpago. El cielo siempre escucha el clamor de quienes trabajan con el corazón, aunque éste esté herido». Relámpago, conteniendo las lágrimas de frustración, confesó: «Todas las noches oro, Trueno. Le pido a la vida que me dé un dueño como el tuyo, alguien que pueda ver más allá de mi lomo cansado, alguien que entienda que no soy solo un animal de tiro. También tengo alma. También siento. No sé cuánto más podré aguantar, pero sigo aferrado a la esperanza de que un día mis oraciones sean escuchadas». Trueno acercó su hocico a la cerca, en un gesto de consuelo, y le dijo con firmeza: «Relámpago, no te rindas. El trabajo es duro, sí, pero la nobleza con que lo llevamos vale más que todo el oro del mundo. Recuerda siempre esto, amigo mío, no es el peso de la carga lo que nos destruye, sino la falta de esperanza. Tú sigue orando, sigue creyendo, porque tu recompensa llegará en el momento justo». Relámpago sonrió con una mueca de cansancio, pero un rayo de fe iluminó su mirada. «Gracias, Trueno. Eres más que un amigo. Eres la voz que me recuerda que todavía existe bondad en el mundo». Esa noche, ambos caballos cerraron los ojos mirando el cielo estrellado, uno agradecido por su presente, el otro, esperanzado en el futuro. Entre sus suaves resoplidos, parecía que sus oraciones subían juntas, tejidas por la amistad, hacia el universo. Aquel amanecer, el canto de los gallos anunció un día de labor extenuante. Como de costumbre, Relámpago salió primero,
cargado con pesados cántaros de leche que apenas podía sostener sobre su lomo agotado. A su lado caminaba don Bruce, impaciente y malhumorado, con la mirada fija en su beneficio. Poco después, salió Trueno, erguido y sereno, con sus cántaros bien acomodados, guiado por don Juan, que siempre caminaba a un ritmo pausado para no forzar a su compañero. El camino hacia el pueblo tenía un tramo particularmente difícil, un viejo pantano donde la tierra se volvía blanda y traicionera. Ese día, el agotamiento le jugó una mala pasada a Relámpago. Sus patas, sin fuerzas, se hundieron en el barro pegajoso, y el peso de los cántaros lo arrastró inexorablemente hacia abajo. El noble caballo cayó de rodillas, revolcándose en el lodo mientras el agua fangosa lo cubría por completo. Relámpago, desesperado, relinchaba con angustia. ¡Auxilio! No puedo levantarme. Pero don Bruce, en lugar de ofrecer ayuda, lo miró con desprecio. Látigo en mano, gritó con crueldad: «Caballo estúpido. Siempre lo mismo contigo. No sirves para nada, inútil. Si te mueres ahí, me compro otro y se acabó». Relámpago bajó la cabeza con lágrimas que se mezclaron con el barro. Cada palabra de su amo le pesaba más que toda su carga. Justo en ese momento, Trueno y don Juan aparecieron en el camino y fueron testigos de la terrible escena. Don Juan, con el ceño fruncido por la indignación, se adelantó rápidamente y alzó la voz: «Bruce, basta ya. No tienes derecho a tratar así a tu animal. Este caballo ha trabajado para ti toda su vida, y lo menos que merece es respeto y compasión». Bruce bufó con el rostro lleno de arrogancia: «Juan, no te metas en lo que no te importa. Este caballo es mío, y yo lo manejo como quiero. Sigue tu camino y deja de dar sermones». Mientras tanto, Trueno, que había estado observando a su amigo hundido, se acercó lentamente con la ternura de un hermano. Se paró junto al pantano, estiró el cuello y le habló con voz suave: «Vamos, Relámpago, no te rindas. Eres más fuerte de lo que crees. Respira hondo, amigo. Yo estoy aquí contigo». Relámpago, cubierto de fango, lo miró con profunda tristeza. «Trueno, ya no puedo más. Estoy cansado. Mi cuerpo duele y mi alma está rota por la ingratitud». Trueno rozó el rostro de su amigo con su hocico, ignorando el lodo que lo manchaba, y le murmuró una verdad poderosa: «No, Relámpago, tú vales mucho más que estas cadenas invisibles de desprecio. Si tu dueño no lo ve, yo lo veo, y el Creador también. Levántate, hermano, que no estás solo. Tu valor no depende de quien te juzga, sino de la nobleza con que sirves». Fue entonces cuando don Juan, sin dudarlo, bajó al pantano y se arremangó las botas. Con fuerza y paciencia, comenzó a liberar los cántaros empantanados, mientras Trueno seguía animando a su amigo. Relámpago, inspirado por esas palabras de aliento y por la ayuda sincera, reunió fuerzas que creía inexistentes. Con un último esfuerzo, apoyado en el hombro de don Juan y con la compañía incondicional de Trueno a su lado, logró levantarse, temblando y cubierto de barro. Don Juan acarició su frente con ternura: «Eso es, lo lograste. No estás solo, Relámpago». Bruce, visiblemente molesto y avergonzado, solo chasqueó la lengua y se alejó con el caballo empantanado, murmurando insultos. Fue incapaz de comprender la lección de humanidad y amistad que acababa de presenciar. Ese día, aunque Relámpago estaba sucio y adolorido, caminó hacia el pueblo cumpliendo su labor. Los dos caballos avanzaron, uno agradecido, el otro esperanzado. Mientras cargaban la leche, se notaba en sus miradas que el verdadero peso del trabajo se hacía más ligero cuando existía amistad, respeto y amor. Esa noche, después del duro camino y el mal momento en el pantano, Relámpago regresó a su corral. Apenas terminó de cenar el poco pasto seco que don Bruce le había dejado de mala gana, caminó hacia la cerca de alambre para conversar con Trueno. Se acercó con esperanza, pero el lugar estaba vacío. El silencio de la noche parecía más pesado que nunca. Relámpago miró al cielo estrellado, suspiró profundamente y con la voz temblorosa comenzó a hablar en la quietud de la noche. «Señor, hoy no vengo a quejarme», dijo con un tono suave. «Primero, quiero agradecerte porque, aunque mi carga es dura, sigo vivo. Tengo fuerzas para caminar, aunque me duela el lomo, y aún respiro, aunque a veces me falten las ganas. Gracias por el sol que me calienta, por el agua que calma mi sed, y al menos, por este corral donde reposar». Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban bajo la luna. «Pero, padre, también estoy cansado.
He trabajado toda mi vida desde el amanecer hasta que la noche cae. Cargo leña, llevo leche, aro la tierra, y aunque lo doy todo, nunca recibo una palabra de aliento. Nunca escucho un gracias de los labios de mi dueño, solo gritos, insultos y desprecio. Tú me conoces, Señor. Sabes que lo único que deseo es servir con dignidad. ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta vida sin recompensa? Apiádate de mí, Dios mío. No me dejes en el olvido. Relámpago cerró los ojos, y en ese instante, sintió un leve roce en su costado. Era Trueno, que había llegado tarde porque don Juan lo había retenido un poco más. Amigo, dijo Trueno con dulzura. Te escuché desde el otro lado. Cada palabra que dijiste subió al cielo como incienso. Créeme, Relámpago. El universo no cierra sus oídos a un corazón sincero. Relámpago lo miró con los ojos vidriosos. Trueno, a veces siento que mi voz se pierde en el viento, que la fuerza mayor está muy ocupada con otros problemas más grandes que el mío. Trueno sacudió la cabeza con firmeza. No, Relámpago, no digas eso. La fuerza superior ve cada lágrima, escucha cada suspiro y mide cada gota de sudor que cae de nuestra frente. Tú crees que no te escucha porque todavía no ves la respuesta, pero lo cierto es que está preparando algo para ti. Y te diré más. No hay oración sincera que quede sin respuesta. La justicia, aunque tarda, es inevitable. El silencio del campo los envolvió. Relámpago volvió a hablar, con la voz entrecortada. Yo solo quiero un poco de lo que tú tienes, Trueno. Un dueño que me vea con cariño, que me dé un trato justo. No pido lujos ni riquezas, solo quiero trabajar y sentir que mi esfuerzo vale la pena. Trueno se acercó hasta rozar con su frente la de Relámpago, como dos hermanos que se dan fuerza. Hermano, tu recompensa llegará. No pierdas la fe. El barro de hoy no define tu vida. Yo estoy aquí, y mientras me lo permitan, siempre tendrás un amigo que te recuerde que no estás solo. Relámpago cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió entre lágrimas. Gracias, Trueno. Tú eres la prueba de que todavía existe bondad en este mundo. Y aquella noche, bajo un cielo estrellado, los dos caballos se quedaron en silencio, unidos por la esperanza. Uno agradecía por lo que tenía. El otro seguía confiando en que un día sus oraciones serían contestadas. El sol apenas se levantaba cuando don Bruce ya había uncido a Relámpago con el arado. El pobre caballo, agotado de los días anteriores y mal alimentado, caminaba con pasos torpes y pesados. Su cuerpo estaba delgado, sus costillas se marcaban y su mirada reflejaba un cansancio infinito. Relámpago trató de resistir, pero el esfuerzo era demasiado. En medio del campo, con la tierra aún húmeda, sus patas cedieron y se desplomó en el suelo. El arado quedó a medio camino. «Levántate, inútil», gritó don Bruce, lleno de ira. Sin compasión alguna, comenzó a azotarlo con el látigo, mientras cada golpe levantaba polvo y arrancaba un gemido de dolor del pobre animal. «No sirves para nada, caballo tonto. Ni para cargar ni para arar. Maldito sea el día que te compré». Relámpago, jadeando y con lágrimas en sus ojos cansados, pensaba para sí: «Señor, ¿cuánto más debo soportar? Ya no tengo fuerzas». Justo en ese instante, por el camino cercano, pasaban don Juan y Trueno cargando leña. Al ver la escena, don Juan detuvo su paso. «Bruce», exclamó con voz firme y fuerte. «Detente de inmediato. ¿No ves que ese animal ya no puede más? ¿Acaso has perdido toda humanidad?». Don Bruce volteó con soberbia. «Juan, no te metas. Este caballo es mío, y hago con él lo que me da la gana». Don Juan lo miró con dureza. «Te equivocas, Bruce. No son tuyos. Ni tus animales, ni tus tierras, ni siquiera tu propia vida. Todo lo que tienes es prestado, y un día deberás rendir cuentas. Ten cuidado, porque la injusticia es una deuda que el universo siempre cobra. El cielo mismo se indigna con la crueldad». Bruce soltó una carcajada burlona. «Ángeles, karma. Palabras de campesino ingenuo. El mundo es de los fuertes, Juan, y los débiles, como este caballo, solo sirven para trabajar hasta que mueren». Don Juan, con serenidad, pero con autoridad, sentenció: «Escucha bien mis palabras. La vida siempre devuelve lo que uno siembra, y tú has sembrado crueldad, desprecio e ingratitud. Ten cuidado, Bruce. El karma no avisa, pero siempre llega.
Mientras tanto, Trueno murmuraba para sí, observando a su amigo: «Pobre Relámpago, cuánto dolor en un corazón tan noble. Señor, haz justicia. Te ruego que no lo abandones». Relámpago, aún tirado, alcanzó a mirar a su amigo y a Don Juan. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos, aunque su cuerpo estaba rendido. Esa noche, tras el día de sufrimiento, Relámpago volvió a mirar al cielo. No tenía fuerzas para orar en voz alta, pero su corazón clamaba en silencio: «Dios, ya no puedo más. Si de verdad me escuchas, ven en mi auxilio». El cielo parecía guardar silencio, pero lo invisible había comenzado a moverse. Esa misma noche, la Fuerza Suprema decidió escuchar a Relámpago, y así como había permitido la prueba, decidió poner un límite. El viento sopló con fuerza entre los árboles, como un murmullo que anunciaba juicio. El corazón de Don Bruce comenzó a ser inquietado. Lo que había ignorado durante años, ahora sería cobrado. Porque cuando la injusticia llega a su límite, el cielo responde, y la reprensión divina estaba a punto de caer. Al poco tiempo, la finca de Don Bruce comenzó a transformarse. Al principio fue casi imperceptible. La hierba perdió su verdor, los pastos se tornaron secos, y las lluvias, que antes eran abundantes, parecían haberse olvidado de sus tierras. Bruce lo tomó como una simple mala racha, sin saber que aquello era solo el inicio de la cosecha que había sembrado. Poco a poco, la abundancia que Bruce había tenido desapareció. Las cosechas se secaban antes de madurar. Las semillas morían enterradas sin dar fruto, y el agua de los arroyos se volvió escasa. La finca, que antes era próspera, comenzó a mostrar signos de abandono, como si la misma tierra se negara a sostenerlo. Uno a uno, sus animales, débiles por la falta de alimento, dejaron de servirle. Bruce, desesperado, tuvo que venderlos para obtener unas pocas monedas con las que sobrevivir. Cada venta era un recordatorio de su ruina. Poco a poco, se quedó solo. La finca se vació de vida, y el único animal que permanecía a su lado era Relámpago, aquel al que siempre había despreciado. Pero Relámpago, a pesar de los malos tratos, seguía vivo, como si una mano invisible lo sostuviera. Bruce, con el orgullo hecho pedazos, comprendió que debía desprenderse también de él. Con la derrota marcada en su rostro, caminó con Relámpago del cabestro hasta la finca de Don Juan. «Juan», dijo con voz cansada, «¿sabes lo que me pasa? La tierra ya no da nada. No tengo animales. Solo me queda este caballo. Te lo vendo, aunque sea por unas cuantas monedas. También te vendo mi finca si la quieres, porque yo ya no puedo más». Don Juan lo miró en silencio. Ya conocía la historia. Había visto con sus propios ojos la semilla de crueldad que Bruce había sembrado y cómo ahora cosechaba miseria. Con calma, aceptó la oferta. Compró a Relámpago y también las tierras que alguna vez fueron prósperas. En ese instante, el corazón de Relámpago relinchó de alegría. Por fin, la Fuerza Suprema había escuchado sus ruegos. Ahora tendría un buen dueño, y lo más importante, podría trabajar al lado de su amigo Trueno. Ese mismo día, Relámpago fue liberado del yugo de su antiguo amo, y al ver que su nuevo hogar era al lado de su amigo Trueno y bajo el cuidado de Don Juan, su noble corazón pareció sonreír. De Bruce nada más se supo. Abandonó las tierras, desapareció sin dejar rastro, como la sombra de un mal recuerdo que el viento se lleva para siempre. Pero en las manos de Don Juan, esas mismas tierras florecieron de nuevo. Porque cuando la bondad gobierna, hasta la tierra responde con abundancia. Desde aquel día, la vida de Relámpago cambió para siempre. Don Juan lo recibió en su finca con bondad y cuidado, como si siempre hubiera sido parte de su hogar. Lo primero que hizo fue darle descanso, buen alimento y vitaminas para devolverle las fuerzas que la crueldad de su antiguo dueño le había arrebatado. Pronto, Relámpago volvió a sentir en su cuerpo la energía perdida. Sus músculos se fortalecieron, su pelaje recobró brillo, y en sus ojos apagados, renació la chispa de la esperanza. En los prados verdes de la finca, Relámpago y Trueno corrían libres, sin látigos, sin insultos, sin cadenas de maltrato. Galopaban juntos entre la hierba fresca, respirando el aire limpio de la libertad, mientras los demás animales los observaban con admiración. Era como si la alegría de aquellos dos caballos se hubiera vuelto contagiosa, y la finca entera comenzó a vibrar con una nueva armonía. Cuando llegaba el momento de trabajar, lo hacían con amor. Relámpago ya no cargaba sus tareas con miedo ni tristeza,
sino con orgullo y gratitud. Junto a Trueno, llevaba cántaros de leche al pueblo, araba la tierra fértil y transportaba leña. Pero esta vez, todo era diferente. Su esfuerzo no pasaba desapercibido. Don Juan siempre encontraba la manera de recompensarlos, ya fuera con palabras de aprecio, caricias en el lomo o el mejor pasto del establo. Ellos no eran simples animales de trabajo, eran compañeros valiosos en la vida de su dueño. Relámpago, cada noche, elevaba una oración silenciosa. Agradecía a la Fuerza Suprema por haberlo rescatado, por haber escuchado sus ruegos cuando todo parecía perdido, y le pedía fuerzas para seguir honrando esa segunda oportunidad que se le había concedido. Como dijo el sabio, así como el buey que ara la tierra merece su recompensa, también el obrero es digno de su mérito. Así, dos caballos inseparables, unidos por la amistad y el trabajo, se convirtieron en un símbolo vivo de lo que ocurre cuando el esfuerzo se une con la gratitud y el amor de un buen corazón. Y aunque Relámpago nunca olvidó las largas jornadas de dolor que vivió bajo el yugo de Bruce, supo que esas heridas lo habían llevado al destino que siempre soñó: trabajar con dignidad, al lado de su amigo Trueno y bajo el cuidado de un hombre justo. Si esta historia te ha recordado que la justicia es una fuerza constante y que el valor de tu esfuerzo reside en tu corazón, no olvides compartirla y suscribirte para más relatos que inspiren el alma.